y resulta que el problema era yo. El no haber sanado del trauma de haber sido abusada sexualmente de niña. Dicen que las heridas de la infancia marcan más de lo que imaginamos. Y en el caso de Christine de Clario, aquello fue una realidad dolorosa. Y yo no quería que esto sucediera. Y yo caí en la redada de creer todas las mentiras de Satanás, que yo había venido al mundo para ser abandonada, que yo había venido al mundo para ser rechazada, que mi desdicha iba a ser permanente porque yo vine al mundo para ser una miserable rechazada por todos los demás. El inicio de sus batallas emocionales nació del trauma no sanado de haber sufrido abuso sexual siendo apenas una niña. Fue el no haber sanado del trauma de haber sido abusada sexualmente de niña. Todavía ese trauma estaba registrado y estaba muy latente. Y me puso a mí en un punto de quiebre mental que yo pensé que no me iba a poder recuperar. Hoy, la conocemos como una de las adoradoras más influyentes de la música cristiana, con una voz que ha inspirado a millones. Detrás de esa luz hubo un camino oscuro de pérdidas, vacío y búsqueda desesperada de amor. Christine nació el 30 de septiembre de 1982 en Yonkers, Nueva York. Su padre era puertorriqueño, su madre dominicana. Desde pequeña, desarrolló una relación entrañable con su papá, un hombre que cantaba y tocaba la guitarra. Él fue su primer referente artístico y su héroe. Pero cuando tenía apenas 6 años, todo cambió. La muerte repentina de su padre destrozó su mundo infantil. Primero le dijeron que había sido un problema en el hígado. Con el tiempo, descubrió la verdad. Fue víctima del alcoholismo. A los 6 años, Christine ya sabía lo que era cargar con una pérdida irreparable. El dolor se hizo más fuerte cuando su madre rehizo su vida con otra persona. Aunque había un nuevo padrastro en casa, el corazón de Christine seguía necesitando a su papá. Ese vacío se convirtió en un silencio profundo y en heridas que no sabía cómo nombrar. Con los años, revelaría lo que cayó durante mucho tiempo. Había sido víctima de abuso sexual en su niñez. La vergüenza y el miedo la mantuvieron en silencio. El gatillo de mi enfermedad mental fue el no haber sanado del trauma de haber sido abusada sexualmente de niña. Creció con una autoestima frágil, sintiéndose menos que las demás, rechazando su propio cuerpo y convencida de que lo único valioso que tenía era su voz. Esa inseguridad la persiguió en su adolescencia. Aunque los domingos cantaba en la iglesia, el resto de la semana buscaba llenar sus vacíos en el mundo. Soñaba con la fama, con ser reconocida, incluso si eso significaba sacrificar su dignidad. Christine misma lo reconoce. Ya en la universidad, se enamoró profundamente de un joven. Creyó haber encontrado en él ese amor y seguridad que tanto necesitaba. Pero tras casi 3 años de relación, él se marchó de su vida. Para Christine, esa pérdida fue como revivir la muerte de su padre. Un abandono más que la hundió en depresión. Aunque seguía yendo a la iglesia, se sentía vacía. Oraba, pero era como hablar con una pared. Poco a poco se refugió en el alcohol y en las promesas falsas de la industria musical. Algunos productores le ofrecían oportunidades a cambio de su cuerpo, y en su desesperación por ser aceptada, accedía. En medio de esa doble vida, cantando en la iglesia y a la vez entregándose a la fama del mundo, su alma estaba rota. Su ministerio era una fachada porque aún no había conocido a Dios de verdad. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Pero Dios tenía un plan distinto. En un ensayo para un importante evento en Puerto Rico, mientras cantaba, algo sobrenatural ocurrió. Comenzó a temblar, a llorar sin explicación. Era la presencia de Dios tocando su corazón endurecido. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ese mismo día, con desesperación, Christine oró dentro de su coche. Señor, si existes, háblame hoy antes de que termine el día, si no, seguiré viviendo como yo quiera. Y Dios le respondió.
Una mujer desconocida se le acercó y comenzó a decirle con exactitud todo lo que ella escondía, su dolor, sus errores, sus luchas secretas. Christine quedó impactada. No era condena lo que sintió, sino el amor de un padre que la estaba llamando de vuelta. Esa noche marcó el inicio de su verdadera transformación. Me amas como padre, como hermano. Por primera vez, entregó su vida a Cristo de corazón. Le dijo: si quieres mi voz, es tuya. Si quieres que cante o no, lo acepto, pero no quiero nada sin ti. Con el tiempo, esa rendición abrió puertas que jamás imaginó. Christine grabó su primer disco, A tus pies te entrego lo que soy. sus canciones comenzaron a llegar a miles de personas, y lo más importante, ya no cantaba para buscar fama, sino para glorificar al Dios que la había rescatado del abismo. Hoy, Christine de Clario es reconocida como una de las voces más influyentes de la música cristiana en español e inglés. Está casada con Carlos Cabán, tiene 2 hijos, y su ministerio es testimonio de sanidad, restauración y esperanza. Su voz ya no solo canta, sana, levanta y transforma. Y su historia nos recuerda que cuando Dios entra en una vida, no existe dolor que no pueda ser redimido. Esta es la verdadera historia de Christine de Clario. Una mujer que pasó de la oscuridad al encuentro con la gracia.